Hay un malestar que crece en silencio, una incomodidad que no grita, pero consume. Despiertas, cumples tus obligaciones, conversas, sonríes, pero por dentro sientes que hay algo profundamente errado en todo esto. Las conversaciones parecen ensayadas, los días se repiten con precisión mecánica y hasta las alegrías parecen programadas. Todo funciona, menos tú. La rutina que antes parecía segura ahora tiene sabor a prisión. El trabajo, el tráfico, las notificaciones, las risas forzadas, la búsqueda incesante de un propósito que se esconde detrás de metas y compromisos. Todo empieza a parecer artificial, como si la vida se hubiera transformado en un teatro donde todos fingen estar bien, mientras el alma, agotada, intenta recordar qué es lo real. Y lo más curioso es que no sabes exactamente cuándo comenzó. Tal vez fue en aquel momento en que, en medio de una conversación, te diste cuenta de que nadie realmente escuchaba, o cuando sentiste que la felicidad se convirtió en una obligación y la tristeza en un error que debía corregirse. La vida normal exige que sonrías incluso cuando estás vacío, que produzcas incluso cuando estás roto, que asistas incluso cuando ya no crees. Intentas adaptarte, pero cuanto más encajas, más te pierdes. Algunos llaman a eso crisis, pero quizás sea lo contrario. Tal vez sea el primer signo de lucidez después de años de anestesia colectiva. El filósofo británico Alan Watts decía que vivimos como si la vida fuera una carrera hacia algo que nunca llega. Trabajamos para descansar, descansamos para trabajar, compramos tiempo, vendemos energía, acumulamos cosas que pronto pierden su brillo. Y al final descubrimos que la promesa de felicidad era solo un disfraz para mantener el sistema girando. Pero el problema no eres tú, es el teatro que llaman normalidad. Un espectáculo meticulosamente diseñado para que nunca notes lo lejos que estás de ti mismo. El confort se volvió una forma de control. Las distracciones se multiplicaron no para entretener, sino para adormecer. El ruido no es accidental. Existe para que el silencio no revele lo que el mundo intenta esconder. El hecho de que estamos viviendo una vida prestada, una versión ensayada de nosotros mismos. Y es en ese punto donde el cansancio empieza a cambiar de nombre. Deja de ser físico y se vuelve espiritual. Es el agotamiento de fingir, de sonreír sin sentir, de correr sin saber hacia dónde. El alma se convierte en una sombra dentro del propio cuerpo, observando en silencio a un personaje que repite líneas que ya no significan nada. Pero ese malestar no es un error, es un llamado. Es la primera señal de que algo en ti aún está vivo, que existe una parte de ti que se niega a aceptar una existencia reducida a la mera funcionalidad. Es tu conciencia tocando la puerta, pidiéndote que te despiertes, no al mundo exterior, sino al mundo que vive dentro de ti. Y de eso vamos a hablar hoy. No de huir de la vida, sino de verla sin filtros. No de abandonarlo todo, sino de entender por qué la normalidad que te enseñaron a seguir nunca fue sinónimo de cordura. ¿Has notado cómo la sociedad transformó el concepto de normalidad en una especie de religión? Existe un conjunto de mandamientos invisibles que todos siguen, aunque nadie recuerde quién los escribió. Despierta temprano, produce, sonríe, consume, publica, repite. Quien desobedece es visto como perezoso, ingrato o peor aún, como alguien roto. Pero ¿y si eso que llaman normalidad fuera solo una forma sofisticada de anestesia colectiva? El filósofo Erich Fromm decía que la mayoría de las personas no desea libertad, desea seguridad, y por eso se adapta a las estructuras incluso cuando éstas la asfixian. La vida moderna fue diseñada para mantenerte funcional, no despierto. Quieren que trabajes, pero que no cuestiones, que consumas, pero que no sientas, que vivas, pero sin jamás preguntarte por qué. Y el cuerpo lo siente antes de que la mente lo entienda. Llega como un cansancio que el sueño no cura, una irritación sin motivo, un deseo inexplicable de desaparecer por unos días. Intentas llamarlo estrés, sobrecarga o una mala racha, pero en el fondo sabes que no es eso. Es el alma pidiendo una pausa. Es tu yo verdadero golpeando las paredes de la rutina y diciendo, «Hey, todavía estoy aquí».
Intenta silenciar esa voz con distracciones, series, desplazamientos infinitos, nuevos proyectos, promesas para el próximo mes, pero ella vuelve, siempre vuelve, porque no quiere el próximo feriado, quiere el próximo sentido. Alan Watts decía que confundimos el mapa con el territorio, confundimos la idea de la vida con la experiencia de estar vivos. Pasamos tanto tiempo representando papeles, el profesional, el amigo ejemplar, el ciudadano productivo, que olvidamos habitar al ser que existe debajo de todos ellos. Y por eso, cuando llega el silencio, duele, porque en el silencio la máscara cae. Eso que llaman vacío es, en realidad, la ausencia de los ruidos que ocultan la verdad. Quizás por eso el ruido nunca se detiene. Las ciudades fueron diseñadas para no permitir que la conciencia despierte. Siempre hay un sonido, notificaciones, motores, conversaciones, publicidad, todo hecho para que nunca te escuches. Porque cuando el sonido cesa, la verdad aparece. Y la verdad es que vivimos en un sistema que nos promete libertad, pero nos entrega distracción. Y es aquí donde comienza la ruptura. Cuando entiendes que el malestar que sientes no es un defecto personal, sino el síntoma de un mundo enfermo, cuando percibes que la angustia de no encajar es el último rastro de cordura que aún te queda, es en ese punto donde la vida empieza a perder su barniz, y lo que antes parecía sólido comienza a disolverse. Las ambiciones, las metas, los sueños heredados de otros, todo pierde su brillo porque por primera vez estás empezando a ver la luz verdadera, y es demasiado intensa para ojos acostumbrados a la penumbra. Tal vez lo que estás sintiendo no sea agotamiento, sino renacimiento. Hay un punto en el que el alma se niega a seguir viviendo por inercia. Es cuando el cuerpo todavía se mueve, pero el espíritu ya no acepta el guión. Y por más doloroso que parezca, eso es una buena señal. Significa que la parte más viva de ti aún resiste. Que hay algo dentro que no se conforma con un destino pequeño. Ese malestar, ese vacío, ese tedio existencial que te visita en las madrugadas silenciosas, es el llamado más antiguo que existe. El llamado a volver a ser entero. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero ¿y cuando el porqué se disuelve? Cuando el trabajo, el dinero, los viajes e incluso el amor parecen incapaces de llenar lo que se perdió. Es ahí cuando la conciencia empieza a nacer, no como una explosión, sino como una lenta apertura de ojos después de un largo sueño. De repente, lo que antes tenía sentido se vuelve absurdo, y lo que antes te daba seguridad comienza a causarte repulsión. Es el alma cambiando de piel. Jung creía que el inconsciente nos empuja hacia aquello que necesita ser integrado, y cuando sientes que ya no soportas más esta vida común, lo que está ocurriendo es precisamente eso, la psique intentando devolverte a tu centro. No es debilidad, es madurez. La sensación de no pertenecer es el precio de la lucidez. Empiezas a darte cuenta de que casi todo lo que te enseñaron sobre éxito y felicidad era solo una estrategia de control, que el verdadero fracaso no es perder el trabajo, el estatus o el amor, es perderte a ti mismo en medio de todo eso. Y lo curioso es que el despertar no llega con fuegos artificiales, llega disfrazado de cansancio, de crisis, de colapso. Pero detrás de ese aparente colapso hay una semilla nueva, algo que germina en el silencio y crece despacio. Empiezas a desear menos el brillo y más la verdad, menos el ruido y más lo real, y lo que antes era desesperación se transforma en búsqueda. La búsqueda de lo esencial, de lo auténtico, de lo que tiene alma. El sistema quiere convencerte de que ese sentimiento es un error, que necesitas terapia, nuevas metas, un nuevo curso en línea. Pero la verdad es que esa incomodidad es la prueba de que todavía tienes un alma viva en un mundo anestesiado. La mayoría de las personas llama a eso crisis. Los filósofos lo llaman despertar. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque algo en ti ya decidió dejar de sobrevivir y empezar a vivir. No estás cansado de la vida, estás cansado de lo que hicieron de ella. Estás cansado de ser un personaje en un guión predecible, de medir tu valor en productividad, de llamar supervivencia a la rutina.
Estás cansado de convencerte de que ser funcional es lo mismo que ser feliz. Y tal vez eso que llamas crisis sea simplemente el momento en que tu alma empezó a decir no. No a lo automático, no a lo falso, no al ruido. El mundo moderno te enseñó a creer que sentir demasiado es debilidad, que cuestionar es rebeldía y que detenerse es fracasar. Pero lo que se quiebra cuando desaceleras no eres tú, es la ilusión. Porque cuando te detienes, todo lo que es falso pierde fuerza. Y es en ese instante cuando lo real se aproxima. Lo real no es brillante, no es perfecto, no cabe en una foto. Lo real es la presencia, el aroma del café, el silencio después del llanto, la palabra que cura, el abrazo que no necesita explicar nada. Hay un instante en el que el espíritu simplemente se niega a seguir negociando con lo superficial, y cuando ese instante llega, ya no sirve volver a lo que era. Ya has visto demasiado, ya has sentido demasiado, ya has comprendido demasiado. Y ahora el único camino posible es avanzar hacia lo que está vivo. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es solitario? También. Pero es auténtico, y la autenticidad es el primer paso hacia la libertad. Jung decía que aquello que más evitamos contiene la verdad que más necesitamos escuchar. Tal vez eso sea lo que estás sintiendo ahora, el llamado silencioso de la vida real, el recuerdo de que el sentido no está en las metas, sino en la conciencia de estar aquí, de respirar, de existir, de percibir, porque el mundo puede intentar empujarte de nuevo al sueño, pero quien despierta de verdad nunca vuelve a dormir del mismo modo. Así que, si la vida normal ya no te basta, no te culpes, es señal de que ya no cabes dentro de ella, y cuando ya no cabemos, es porque estamos listos para crecer.